Padre está sentado en el trono y en su mano tiene un libro, un pergamino, un rollo. Y no hay nadie digno de abrir este rollo, de quebrar los 7 sellos en el rollo. Pero si hay uno, Jesucristo, el león de la tribu de Judá, aparece en la forma de un cordero delante del trono y Él es digno de tomar el libro de la mano del Padre para quebrar los sellos. Y cuando Jesús abre los sellos, cuando Jesús rompe un sello por un sello, juicio cae sobre la tierra, juicio sobre los malvados, lo que vimos en capítulo 6. Y en la semana pasada, en capítulo 7, vimos la iglesia de Cristo alrededor del trono de Dios, regocijando en el cielo con Dios el Padre y con el Hijo Jesucristo. Este libro nos enseña que hay una gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás, que solamente hay 2 personas en el mundo, los malvados y los justos, y los malvados van a sufrir la ira de Dios en gran manera. Para la iglesia está protegido de la destrucción final. La iglesia está alrededor del trono de Dios en paz perfecta y gozo completo. Esto es lo que enseña este libro del Apocalipsis. El juicio de los sellos y el juicio de las trompetas, aquí en capítulo 8, son iguales. Está hablando sobre destrucción que ha venido sobre la tierra y que va a venir sobre la tierra a lo largo de la historia. Estos juicios y estas trompetas no son juicios específicos, sino está hablando sobre juicio en general que ha caído sobre el mundo a lo largo de la historia. En versículo 1, en capítulo 8, la Biblia dice, y cuando abrió el 7º sello, fue hecho silencio en el cielo como por media hora. Abre la Biblia a Habacuc, capítulo 2, versículo 20. 2:20. La foto del tabernáculo celestial continúa, en que el tabernáculo terrenal tiene su fundación. Lo terrenal es una copia de la celestial. Y aquí hay silencio en el tabernáculo celestial por media hora. En el día de propiciación del sacerdote entró el templo y había silencio en el tabernáculo por media hora. A esto se refiere este versículo 1. Es un tipo de reverencia. Y los profetas también hablan sobre el silencio que el mundo debe a Dios. En Habacuc 2:20 la Biblia dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Calle y dale honor, dale poder, dale gracias. Dale adoración, dale alabanza. En Zacarías 2:13, al fin del Antiguo Testamento, leemos algo muy semejante. Zacarías 2:13. Y aquí la Biblia dice, calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Estamos leyendo que toda la creación debe adoración a Dios, que nos callamos para adorar a Dios. Y este tiempo de silencio está marcado por el juicio de Dios, por lo que dice Apocalipsis 8:2. Regresamos al libro de Apocalipsis 8:2. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Aquí la Biblia dice, y vi los 7 ángeles. ¿Quiénes son estos 7 ángeles? Si estamos estudiando este libro de Apocalipsis, Juan nos dice quiénes son estos 7 ángeles. Son los mismos 7 ángeles que aparecen en el primer capítulo. Y en el primer capítulo, Jesús tiene 7 estrellas en su mano. Y Juan dice, estas 7 estrellas, ¿quiénes son? Son los 7 ángeles. ¿Y quiénes son los 7 ángeles?
los 7 pastores de las iglesias. Y el número 7 significa completo, significa total. Estos 7 ángeles representan todos los pastores de las iglesias a lo largo de la historia. ¿Y qué están haciendo estos 7 ángeles o los pastores de la iglesia? Tienen trompetas. No creo que tienen ese instrumento de metal en sus manos. Una trompeta, tal como la Biblia también nos dice. Vamos a Apocalipsis 1:20 y podemos leer lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 1:20. Podemos revisar lo que leímos antes. La Biblia dice: el misterio de las 7 estrellas que viste a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y aquí lo que leemos en Apocalipsis 8:2, los 7 ángeles. Son los mismos 7 ángeles, es el artículo definido. Lo que nos dice que son los mismos 7 ángeles de cual leímos en capítulo 1. Ahora, ¿cuáles son las 7 trompetas? En Apocalipsis 1:10. 1:10, la Biblia dice: yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Aquí la Biblia dice que una trompeta es una voz. También vemos esto en Apocalipsis 4:1. Apocalipsis 4:1. Los ángeles son los pastores de las iglesias. Ahora, los ángeles tienen trompetas y van a tocar las trompetas. ¿Qué son las trompetas? En 1:10 nos dice que es una voz. En 4:1 dice: después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo. Otra vez tenemos una voz, lo que es una trompeta. Entonces aquí tenemos los pastores están predicando. Todos los pastores a lo largo de la historia de la iglesia están predicando. ¿Y cuál es el mensaje que están predicando? Juicio, advertencia para la iglesia y advertencia para los malvados que no se arrepienten. Esto es el mensaje de los pastores, porque cuando ellos tocan las trompetas, lo que leímos, juicio cae sobre la tierra. Un trabajo grande del pastor es para advertir, amonestar a la congregación y a los que no se arrepienten del pecado, que juicio de un Dios enojado va a caer a la tierra. Y esto es exactamente lo que estamos viendo aquí en este libro. Y también en Josué capítulo 6. Cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, los muros cayeron, Israel entró a la ciudad y hicieron guerra contra ese pueblo. Vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Apocalipsis 8, 3 y 4. La Biblia dice: y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro. Y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Aquí otra vez tenemos una foto del tabernáculo. Y en el cielo hay un tabernáculo, hay un templo celestial. Y el templo terrenal que construyeron los judíos es una copia de la celestial. Y aquí en el lugar santo tenemos el incensario. Tenemos el altar de incienso donde el sacerdote ofreció incienso y esto sube al cielo, llena todo el templo, el lugar santo, y es un buen olor para Dios. ¿Y qué representa este incienso? Aquí nos dice, y también en otras partes nos dice, las oraciones de los santos. Cada cosa en el tabernáculo y en el templo tiene significado espiritual. Y aquí leemos que el incienso son las oraciones de los santos. Y esto sube a Dios. Abre la Biblia a Salmo 141:2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, y al levantar mis manos como la ofrenda de la tarde. Aquí también en el Antiguo Testamento compara
el incienso a las oraciones de los santos y sabemos que Dios escucha las oraciones de sus hijos porque Jesucristo mismo intercede por nosotros. Jesucristo mismo está llevando nuestras oraciones al Padre. Por eso sabemos que las oraciones de nosotros, de la iglesia de Cristo, llega al oído del Padre en su santo templo, porque Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Abre la Biblia ahora a Santiago, capítulo 5, 16. Y aquí también confirma para nosotros que nuestras oraciones sí obran. Santiago 5, 16. La Biblia dice, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogados unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El justo es el Hijo de Dios y dice que puede mucho. Tiene valor, sí funciona, obra. Dios escucha nuestras oraciones y Dios contesta nuestras oraciones. Entonces, lo que tenemos aquí, hasta versículo 5 aquí, es que tenemos Dios en su santo templo. Tenemos las oraciones de los santos subiendo a Él. Y tenemos los pastores de las iglesias predicando como trompetas, anunciando que la ira de un Dios enojado va a caer sobre los malvados si no se arrepienten de su pecado. Y las oraciones de los santos son iguales, suben pidiendo justicia. Dios juzga. Dios da tu venganza, traiga tu venganza al mundo. Vimos los mártires, si ustedes se acuerdan, debajo del altar. ¿Y para qué están pidiendo? Están pidiendo justicia. Que Dios sea un Dios de venganza, porque venganza es de Dios. Él dice, la venganza es mía, mía es la venganza, dice Jehová Dios. Entonces tenemos los santos pidiendo justicia. Dios castiga a estos malvados. Tenemos los pastores advirtiendo al pueblo, arrepiéntete, si no el juicio va a caer. Y ahora, mira lo que dice en versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo voces y truenos y relámpagos y terremotos. Ahora, fuego significa juicio en la Biblia. Y esto es el incensario, son las oraciones que dice que caen a la tierra. O sea, Dios está contestando las oraciones de los santos, pidiendo justicia, pidiendo venganza. Dios va a contestar los gritos de sus hijos. A causa de las oraciones de los santos, Dios arroja juicio al mundo, tal como en el libro de Éxodo, cuando Israel sufría bajo servidumbre por las manos de los egipcios, cuando el pueblo clamó a Dios, rogando ayuda, sálvanos Dios, estamos sufriendo aquí haciendo ladrillos, somos esclavos, sálvanos. La Biblia dice que Dios escuchó los clamores de su pueblo y Dios, con una mano fuerte, salvó a su pueblo, mandando plaga tras plaga sobre los egipcios. Y los pueblos malvados del mundo sufren la ira de Dios. Esto es lo que significa cuando los pastores tocan estas trompetas, cuando predican la palabra de Dios. Las personas malévolas sufren el castigo del Todopoderoso. Dios vengará a su iglesia. Leemos la misma cosa en capítulo 11, versículo 19, y hay muchas semejanzas entre estos dos capítulos. En 11:19 la Biblia dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos, y voces, y truenos, y un terremoto, y grande granizo. Hay muchas semejanzas entre las copas, lo que son castigos de Dios, y las trompetas, lo que también son castigos de Dios, lo que vamos a revisar cuando llegamos a las copas, los juicios de las copas. Ahora regresamos a 8 y estamos en versículo 6. Y la Biblia dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aprestaron para tocarlas. Para Israel, cuando la trompeta sonó,
una llamada de la trompeta era para alistar al pueblo para hacer guerra. Aquí Dios está haciendo guerra contra sus enemigos cuando los pastores tocan las trompetas, cuando predican. Para ellos que escuchan la predicación de la palabra, llamando al arrepentimiento y no se arrepienten, para ellos que andan en maldad y desobediencia, habrá juicio y no habrá escape. Esto es lo que está pasando aquí. Está hablando sobre los juicios de Dios que han venido sobre el mundo a lo largo de la historia del mundo. Y versículo 7 dice, y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre y fueron arrojados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles fue quemada y toda la hierba verde fue quemada. Abre la Biblia a Éxodo, el segundo libro de Moisés. Éxodo capítulo 9. Y vamos a leer versículos 24 y 25. Éxodo 9, 24. Hay un ejemplo de este granizo aquí en el libro de Éxodo, cuando Dios salvó a su pueblo mandando plaga tras plaga. Aquí vamos a ver que estos juicios no son futuros, que estos juicios representan el castigo de Dios que ha caído sobre los pueblos malvados de la tierra a lo largo de la historia. Y aquí en Éxodo 9:24 la Biblia dice, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo hirió el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Aquí estamos leyendo en Éxodo que este granizo, lo que tenemos en Apocalipsis 8, hirió los hombres, hirió los árboles, hirió la hierba, lo que hirió también en Apocalipsis capítulo 8. Por eso estamos viendo que estos juicios no son juicios futuros. Tal vez Dios va a hacer esto otra vez en el futuro, sí puede ser, pero lo que está hablando es que Dios manda juicio sobre los pueblos malvados que no se arrepienten del pecado. Si queremos estar bendecidos de Dios, tenemos que dejar el pecado. Ahora, hoy en día, nuestras recompensas ya no son en este mundo, no son como en el tiempo del Antiguo Testamento, cosas terrenales. En el Antiguo Testamento Dios prometió a Israel que si ellos hacían caso, obedeciendo a Dios, que iban a tener una grande cosecha en Canaán, la tierra que fluye con leche y miel, que iban a vivir en sus casas con muchos hijos, que iban a tener paz en las casas, que los vecinos no les iban a atacar. Hoy en día nuestras promesas son espirituales. Dios no nos promete una grande cosecha si hacemos caso a Dios. Puede ser que estamos haciendo caso y vamos a sufrir. Y Dios no manda el sol, no manda la lluvia y se muere toda nuestra cosecha. Pero nuestras recompensas bajo el nuevo pacto son espirituales. Ahora vamos a versículo 8 en Apocalipsis. Apocalipsis 8:8. Estas trompetas de cual estamos leyendo aquí en capítulo 8 son iguales a los sellos. Juicio sobre la maldad del mundo. Vimos esto con la primera trompeta, ahora vamos con la segunda trompeta. Y el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo con fuego fue lanzada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Babilonia era un pueblo malvado que Dios envió para atacar a su pueblo amado de Israel, para su pecado. En el tiempo del Antiguo Testamento, Babilonia entró a Israel, Babilonia mató a los judíos, les llevaron presos, quitándoles de la tierra prometida de Canaán. Dios tiene sus 4 juicios terribles: hambre, espada, pestilencia y bestia. Y cuando Dios manda hambre y las personas no tienen nada para comer y están muriendo en las casas y todavía no se arrepienten, Dios manda otra plaga, otro
juicio terrible. Dios manda la espada para que las personas no puedan vivir en paz en sus casas. Y cuando todavía no se arrepienten, Dios manda la pestilencia. Y cuando están muriendo de enfermedad en la casa y todavía no se arrepienten, Dios manda la bestia, un pueblo ajeno. En el tiempo del Antiguo Testamento era Asiria, era Babilonia, era Roma, que entraron a Israel, que mataron a los judíos porque los judíos estaban yendo tras dioses ajenos. Dieron la espalda a Jehová Dios. ¿Y qué pasó? Juicio cayó sobre el pueblo. Es tan importante que nosotros obedezcamos a Dios si queremos escapar el juicio de un Dios enojado, un Dios quien odia el pecado. Tal como vemos aquí en el tiempo del Antiguo contra Israel, hoy en día los juicios terribles de Dios son iguales. Cuando un pueblo está sufriendo de hambre, sepa esto, que Dios mandó la hambre a ese pueblo por el pecado de ellos. Cuando hay guerra en un pueblo, también sepa esto, que Dios está haciendo esto. Dios manda sus juicios sobre pueblos malvados. Y aquí, Babilonia, abre la Biblia, Apocalipsis 18:8. Babilonia representa el sistema mundial de maldad. En este mundo hay dos personas, hijos de Dios, hijos de Satanás. También hay dos sistemas, una gran guerra en este mundo. El sistema de justicia y el sistema de maldad. El sistema de Dios y el sistema de Satanás. Y aquí en Apocalipsis 18:8. En Apocalipsis 8:8 dice que una gran montaña ardiendo con fuego fue lanzada en el mar. Y en 18:8 la Biblia dice, por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Una montaña ardiendo con fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Versículo 9. Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites cuando ellos vieron el humo de su incendio. Y ahora saltamos al versículo 21. Y un ángel fuerte tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con esta violencia será derribada Babilonia, aquella gran ciudad, y nunca más será hallada. Aquí, Babilonia es la gran montaña. Una montaña representa un poder. Esto es, nos acordamos que en el primer versículo del primer capítulo dice que Jesús declaró estas cosas, y la palabra declaró es semaion, lo que significa declarar o decir en una manera figurativa, con símbolos, en una manera simbólica. Entonces, estas palabras son espirituales, no son literales. No es que coge una montaña, prende un fuego y echa la montaña a la tierra. No es así. Es lenguaje simbólico. Y aquí lo que tenemos es un poder malvado del mundo que Dios está castigando. Y podemos ver esto. Babilonia en Jeremías 51:25. Esta gran montaña ardiendo con fuego es Babilonia. Babilonia representa el sistema de maldad del mundo que es contra Dios. Jeremías 51:25. Y la Biblia dice, he aquí yo contra ti, oh monte destruidor. Y si leemos los versículos anteriores, está hablando sobre Babilonia. Oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano sobre ti, y te haré rodar de las peñas, y te tornaré en monte quemado. Esta es la montaña ardiendo en Apocalipsis 8. Ahora saltamos al versículo 42 del mismo capítulo en Jeremías. Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus ondas fue cubierta. Dios destruirá todos sus enemigos y la iglesia reposará en su presencia después de las pruebas en este mundo. Tenemos un ejemplo de este juicio divino contra Egipto. Abre la Biblia, Éxodo otra vez, capítulo 7. Éxodo 7:19.
Aquí es prueba que estos juicios de las trompetas no son juicios futuros, que representan juicio que ha venido sobre los pueblos malvados de la tierra a lo largo de la historia. Y en Éxodo 7, 19, la Biblia dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas para que se conviertan en sangre. Y allá Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, y los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Esto es lo que leemos en versículo 8 de Apocalipsis 8. Dice, la tercera parte del mar se convirtió en sangre. No está hablando sobre destrucción final en Apocalipsis 8, por lo que dice la tercera parte. Y leemos en las plagas que Dios mandó sobre los egipcios para salvar a su pueblo amado de Israel. ¿Qué pasó? Que había sangre que no, en los ríos, que no podían tomar el agua. Ahora regresamos a Apocalipsis 8 y vamos a leer versículo 10. Apocalipsis 8, 10. La Biblia dice, y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Versículo 11. Y el nombre de la estrella se dice ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue tornada en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Otra vez, este es lenguaje figurativo. Es lenguaje simbólico. Las estrellas en la mano de Jesús son los 7 ángeles, los pastores de la iglesia. Entonces, cuando dice aquí que una estrella cae del cielo, no está hablando en realidad que una estrella va a caer sobre el mundo. Ya sabemos quiénes son las estrellas, son los 7 ángeles. ¿Y cuáles son los 7 ángeles? Los pastores de las iglesias. Y ellos tienen trompetas o voces. Y cuando los pastores predican el evangelio de Jesucristo con el poder del Espíritu Santo, hay 2 reacciones. Y aquí en Apocalipsis leemos cuál es una reacción. En versículos 10 y 11 es amargura, es odio, es enojo y iras en el corazón. Tú no me puedes decir lo que tengo que hacer. ¿Quién eres tú para decirme? Y vemos esto en el libro de Hechos también. En el libro de Hechos, cuando los apóstoles están predicando, y cuando Pedro predica al pueblo de Israel, y él dice, tú mataste al Salvador del mundo, tú mataste a Jesucristo. Vemos las 2 reacciones. Uno es enojo y iras. ¿Quién eres tú para decirme esto? Y hay ira en el corazón, y a veces atacan a las personas tal como atacaron a los apóstoles. ¿Para qué? Para predicar el evangelio de Jesucristo. Arrepiéntete y cree, ya no andes en pecado. Y esto es lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis 8, 10 y 11. Agua amarga. Hay amargura en el corazón, hay ira en el corazón. Y las personas que no quieren tomar de la fuente de agua viva, lo que dice, Dios dice, yo soy la fuente de agua viva. Yo soy la fuente de agua viva. Los que no quieren tomar de la agua viva que ofrece Jesucristo, toman de agua amarga y se mueren. La otra reacción es arrepentimiento y fe, es creer en Jesucristo para la salvación. Jeremías capítulo 2, versículo 13. El libro después de Isaías, Jeremías. Jeremías 2, 13. Y la Biblia dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Está otra vez hablando en lenguaje figurativo.
tal como en el libro de Apocalipsis. Dios ofrece el agua viva, el agua que trae vida y vida eterna, pero muchos escojan el agua amarga que mata. Y estamos leyendo sobre esto en el libro de Apocalipsis capítulo 8. Podemos regresar ahora a Apocalipsis 8 y estamos en versículo 12. Y la Biblia dice en Apocalipsis 8, 12. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. Esta destrucción no es destrucción final, sino una advertencia. Solo la tercera parte está destruida, mientras la mayoría de la gente sigue viviendo. El sol, la luna, las estrellas representan los poderes. Como estos son los poderes del cielo, ellos representan los poderes de la tierra, del mundo. Y aquí dice que la tercera parte será destruido, o sea, juicio va a caer sobre los poderes del mundo. El profeta Isaías escribe sobre esto. En capítulo 13 podemos leer Isaías 13, 9. Isaías 13, 9. Y la Biblia dice, he aquí, el día de Jehová viene cruel y de saña y ardiente ira, para tornar la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y constelaciones no darán su luz, y el sol se oscurecerá al salir, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los poderosos. Isaías 13, 9. Isaías 13, 11. Leemos sobre el castigo de Dios sobre los pecadores. Y en medio de estos dos versículos dice, las estrellas no darán su luz. Está hablando otra vez en lenguaje figurativo. No, en realidad las estrellas no van a quitar su luz. Está hablando sobre juicio que va a caer sobre el mundo. Dios va a castigar a los pecadores por el pecado. Dios es santo, Dios es justo y Dios tiene que castigar al pecado porque Dios odia el pecado. Regresamos a Apocalipsis 8 y terminamos con versículo 13. Pero más vamos a estudiar este versículo 13 la próxima vez porque está hablando sobre trompetas que van a tocar. Dice, y miré y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo en alta voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros sonidos de trompeta de los tres ángeles que están por tocar. En capítulo 9 leemos sobre las otras trompetas. Todo este libro muestra la gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. En capítulo 6 vimos los 4 jinetes que traen destrucción sobre la tierra. En capítulo 7 vimos el gozo de la iglesia protegida de la destrucción que Dios va a mandar al mundo. Está en la presencia de Dios en el cielo. Y ahora otra vez en capítulo 8, las visiones de destrucción continúan. La paga del pecado es la muerte. El estudio de este libro nos debe hacer contemplar la santidad de Dios en su templo, la grandeza de nuestro pecado y el agradecimiento que tenemos hacia Dios para quitar nuestro pecado por la sangre de Jesucristo, en salvarnos de la destrucción que va a caer sobre todos los moradores de la tierra, no porque nosotros somos mejores que ellos, sino por la voluntad de un Dios soberano. Hay una gran diferencia en este mundo entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. La Biblia no hace la pregunta si esta persona es una buena pregunta. La Biblia hace la pregunta si esta persona es un hijo de Dios o un hijo de Satanás. Y es nuestra responsabilidad, como vemos los pastores en este capítulo 8, amonestando
advirtiendo al pueblo sobre el juicio de un Dios enojado que va a caer al mundo si no se arrepienten. Este libro nos debe hacer conversar con las otras personas su necesidad de creer en Jesucristo y arrepentir del pecado, porque si no, mire a lo que Dios mismo está haciendo a los malvados y mire lo que ha hecho a los pueblos y a las personas que no se creen en Jesucristo, que no convierten de ser un hijo de Satanás a un hijo de Dios. Contempla estas palabras aquí, medita en el juicio que va a caer sobre el mundo y tenga misericordia para con otros, advirtiéndoles sobre el juicio de Dios que va a venir al mundo.